A ver, Luis, que ya eres mayorcito para ponerte babero y dar golpes con los cubiertos en la mesa. ¡Es que tengo hambre! Bueno, si te digo que vamos a hablar del desayuno en Japón, igual hasta te pones contento. Sí. ¿Y si te digo que es el tradicional? No. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, el teatrillo. De verdad, Luis, cada vez se nos va más la pinza con el teatrillo, he de decirlo. Bueno, pero es que tengo hambre y justo pues me has, has pasado por agua todas mis expectativas. ¿Por qué no te gusta el desayuno tradicional japonés? A ver, ¿cómo te lo diría yo? A ver, vamos a hablar justamente de eso y así luego que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Sí, mejor entonces no decir, no predisponer a los japonistas. Ya lo has hecho, ¿eh? Bueno, pero tenemos todo el episodio para hablar de ello. Igual cuando acabe el episodio, los japonistas dicen, oye, pues yo quiero probar este desayuno que va a ser delicioso. A ver, el desayuno en Japón, al final, tradicionalmente es una de las comidas más importantes del día. Eso es algo que podemos comprobar, que podemos sentir fácilmente si nos alojamos, por ejemplo, en hoteles de estilo tradicional, ¿no? Los famosos ryokan o hasta minshuku, estas posadas, o bed and breakfast, ¿no? Las casas en las que te puedes alojar exacto. también. Sí, son sitios en los que siempre vais a tener desayuno y también la cena. Es decir, no les importa si os morís de hambre a la hora de comer, pero lo importante es que hayáis desayunado bien. Pero es que ese es el tema. Ahí se demuestra realmente la importancia del desayuno japonés, el desayuno tradicional japonés, que realmente es un desayuno súper equilibrado y que lo que busca es darte energía para todo el día y que casi a la hora de comer sea pues picar algo, o sea, que no tengas que realmente sentarte a comer si no quieres. Yo aquí empezamos mal. O sea, un desayuno tiene que estar rico y delicioso. A mí cuando tú me dices que el desayuno es equilibrado, a mí si me pones este adjetivo ya empezamos mal porque creo que no nos vamos a entender. Y si te digo que además de equilibrado se centra especialmente en los principios básicos del Ichiju Sansai, es decir, un cuenco de arroz, un platito de encurtidos y una sopa, normalmente una sopa de miso, como elementos centrales, ¿cómo te quedas? Me quedo loco. Mira que la sopa de miso me gusta en el desayuno, fíjate, soy así de raro. Pero del resto de cosas, bueno, hasta el arroz también. Y los encurtidos, sí es maravilloso, a mí me encanta, me encanta. Lo que pasa es que sí es verdad que si sois de los que necesitáis un buen café o, no sé, unas tostaditas o una barrita de pan con tomate, ¿no? Este tipo de cosas, pues claro, el desayuno tradicional japonés os va a costar. A ver, de todas maneras hay más sitios, más países donde también se desayuna contundentemente. Claro, el problema está en que ¿cómo decirlo? La vida cotidiana actual. Se nos lleva por delante. Esto que nos lleva con tanta prisa a todos sitios, a veces no te da tiempo más que a tomarte un café, que a veces ni siquiera te lo puedes preparar en casa, ¿no? Te lo compras en cualquier cafetería, te lo llevas a la oficina y ya está. Pero no sé, tradicionalmente en muchos países se desayunaba de forma potente por el mismo concepto que en Japón, ¿no? Esto, es decir, Japón no han inventado nada aquí, ¿no? Que el desayuno es la comida más importante del día. Dicho así es un poco apócrifo, pero se repite en muchos países. Como que nos suena antiguo un poco, pero porque en la vida moderna, lo que decíamos, se nos lleva por delante, ¿no? Tú te levantas y sabes que tienes que a lo mejor hacer una hora de viaje hasta llegar a la oficina, vas corriendo de aquí para allá, si quieres ir al gimnasio ya ni te cuento, si tienes que llevar a los niños al colegio, espérate, es todo una mezcla, ¿no? Un montón de cosas que no nos permiten a lo mejor dedicarle tanto tiempo, pero tradicionalmente yo creo que en todas las culturas es una de las, al final, de las comidas más importantes, porque sienta un poco el cómo vas a estar durante el día. Bueno, es que claro, el cambio en la vida de las personas, ya no solo las japonesas en general, pues ha cambiado mucho todo esto. Porque cuando había mucho trabajo físico y manual, pues realmente necesitabas mucha energía a primera hora para poder aguantar y hacer todo ese trabajo. Ahora, claro, tú lo dices, tienes una hora de camino hasta la oficina y demás, pero vas en transporte público, vas en tu coche, luego en la oficina te vuelves a sentar. Es decir, es todo mucho más sedentario y no tiene mucho sentido que te metas esos desayunos cuando no vas a gastar esa energía, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos, ¿no?, ciertos desayunos un poco más potentes, por ejemplo, aquí hablando de España,
y en muchos casos los primeros que los disfrutan son obreros, gente de la construcción, gente que al final va a tener que hacer un esfuerzo físico, ¿no? Y que necesita empezar el día también con mucha energía. Bueno, yo también recuerdo haber desayunado, por ejemplo, chilaquiles en Ciudad de México y cosas así. Eso es un desayunazo. Claro. Pero bueno, también hay que decir... ¿Ves? Esto sí me gusta. Hay que decir que una cosa es el desayuno tradicional japonés y otra muy diferente lo que nosotros vamos a desayunar durante nuestro viaje por Japón. Al final puede ser que si os alojáis todos los días, todas las noches, las pasáis en un ryokan, pues no vais a escapar del desayuno tradicional, vais a tener desayuno tradicional todas las mañanas. Pero normalmente combinamos, ¿no? Normalmente a lo mejor te quedas una noche o dos en un ryokan, luego el resto de noches a lo mejor en un business hotel, un poquito más barato. Entonces lo que vayamos a desayunar durante nuestro viaje es un poquito diferente. Y quizá de eso podemos hablar después. Podemos dar ideas de qué desayunar estando de viaje por Japón. Me parece muy buena idea. Pero claro, yo empezaría hablando por este desayuno tradicional, que estamos aquí todo el rato hablando y tú diciendo, es que Bueno, tú ya has hablado del Ichiyu Sansai, esto ya está. Y yo sé que nuestros japonistas nos escuchan con atención y nos leen también, quizá con un poco menos de atención a veces, de lo que me gustaría. Últimamente estamos recibiendo muchos correos, perdonad que hago aquí el KitKat, el paréntesis, pero de gente diciendo, no, si os leemos en la web, pero nos gusta más escucharos en el podcast. Cada vez hay más gente que la primera puerta de entrada es el podcast y no la web. Básicamente escribimos para las IAs. Sí. Para entrenar IAs. Para que luego, totalmente. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de cómo es el desayuno tradicional japonés. Es un asco. Aquí no es broma. No digas eso porque no es verdad. Lógicamente ha habido veces que el desayuno tradicional en ciertos ryokan, pues dices, me cuesta un poco. Y especialmente a mí me gusta para un día. Para un día me parece un desayuno maravilloso. O sea, que tú me estás llevando la contraria aquí porque te gusta darme caña en el podcast, que los japonistas sientan que me llevas la contraria. Claro. Pero realmente más de un día ya te cuesta, Laura. Con lo cual, en el fondo me estás dando la razón. Porque mira que a mí me gusta desayunar bien, pero a veces el problema... No sé si es un problema, pero sí, el problema del desayuno tradicional japonés es que es de sabores relativamente suaves o sabores muy diferentes y texturas muy diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que ahí hay una clara diferencia. Porque, a ver, si empezamos, vamos a poner orden. El protagonista, al final, algo que no puede faltar, lo hemos mencionado antes, el arroz, la sopa y los encurtidos. Esto no va a faltar, ¿no? Nunca va a faltar un buen cuenco de arroz blanco de este japonés maravilloso. A mí eso me gusta y está muy bien. Lo que pasa es que dices, bueno, hay que combinarlo con algo, ¿no? Porque si no solo puede ser aburrido, sobre todo si el resto de sabores que acompañan a ese desayuno son tan sutiles o tan, pues de esta manera. Es muy habitual que os lo acompañen con, por ejemplo, hojas de alga nori, que entonces tú agarras esas hojas con los palillos y agarras luego un poquito de arroz, te lo comes todo. Bueno, eso está bueno, sí. También es muy típico el huevo crudo. También eso me gusta, sí. Porque esto es una elaboración que se llama tamago kakegohan, que es uno de los desayunos favoritos de los japoneses. Básicamente cuenco de arroz blanco, huevo duro y un poquito de salsa de soja. No, o huevo duro no. Huevo crudo, perdón. Crudo, exacto. Huevo crudo, lo cascas y lo echas encima del arroz y se mezcla. No sé, exacto. Y a veces se le pone un poquito de soja también. Sí, le he dicho. Un poquito de soja y hay quien a lo mejor le puede poner un poquito de wasabi, pero no es normal. Normalmente tenemos el huevo, el arroz y la salsa de soja. Esto es sencillo, pero con el huevo, por ejemplo, a mí sí me gusta, está rico. Luego hemos dicho, aparte del arroz, la sopa, ¿no? Sí, pero a veces lo acompañas el arroz con el natto. Bueno, sí, porque a los japoneses les encanta desayunar natto. Bueno, les encanta. Yo creo que hasta el 50%. Hay el 50% de la población Exacto. que es fan del natto para desayunar, esa soja fermentada que huele horrible. Huele a perros y que muertos. Tiene esa textura tan pegajosa, chiclosa, viscosa, esa es la palabra, ¿no? Viscosa. Esto que tanto le gusta a nuestra japonista Ana. Exacto. Ana, un saludo para ti. Pues bueno, tenemos el arroz por un lado, decís, bueno, pues oye, un buen cuenquito de arroz no está mal para desayunar, bien. Luego
siempre habrá sopa. En ese concepto del Ichiyu Sansai no puede faltar la sopa. Ichiyu Sansai significa literalmente una sopa 3 platillos, con lo cual es básica. A mí la sopa también me gusta. Normalmente la sopa de miso es la más popular, aunque hemos probado un montón de variaciones y de versiones diferentes. En este último viaje, por ejemplo, recuerdo en el ryokan que nos quedamos en Choshi, que nos pusieron una sopa que era como de miso, sí, pero tenía... Tenía, no sé si eran berberechos o alguna sí, otra cosa que eran así. Berberechos de estos muy chiquititos, berberechos, que estaba buenísima. Estaba muy, muy buena. Eso sí, es gracioso ir sacando ahí los berberechos de ¿no? Con los palillitos. Sí, pero bueno. Con lo cual, de nuevo dices, una buena sopa, así calentita. Bueno, rica. No solamente está rica porque está calentito y sienta muy bien a comienzos del día, sino porque, claro, el miso al final es una pasta de soja fermentada. En este caso no huele mal ni nada, es muy bueno. Pero esto, claro, los fermentados son muy buenos para el sistema digestivo. Total. ¿no? Se digiere además fácilmente, es una manera de comenzar el día fabuloso, aparte de que la sopa de miso tiene muchísimo umami, ¿no? Este quinto sabor, entonces es fabuloso. Sí, la típica, la tradicional va a ser pues hecha con katsuobushi, ¿no? Y alga kombu, lo que sería el caldo en sí, el dashi, y luego pues muchas veces tiene mazalga, tiene tofu, a veces hay setas, ¿no? Ese tipo de cosas. Mira, pero aquí de momento, con el arroz, mientras no me pongas el natto y la sopa, yo voy contento. Bueno, vamos bien. Otro elemento que nunca va a faltar en ese desayuno son los encurtidos, los tsukemono. Los encurtidos son básicos en cualquier comida japonesa. Siempre os van a poner un platito de encurtidos, sea la hora de merendar, bueno, la hora de cenar, que para nosotros es casi merendar, ¿no? La hora de cenar, en el almuerzo y en el desayuno siempre también. Por ejemplo, los encurtidos de pepino, de rábano, ¿no? El daikon, yo creo que son de los más populares porque son los, entre comillas, más fáciles de preparar. Las ciruelas umeboshi son muy populares para los desayunos. Si os quedáis en algún ryokan, por ejemplo en Kioto, os van a poner un montón de encurtidos porque las verduras de Kioto son como muy famosas, ¿no? Para encurtidos. Entonces, yo me he hecho muy fan de los encurtidos en Japón. Mira, aquí sí y no. Aquí ya empezamos Aquí ya empezamos con los problemas porque me gustan mucho los encurtidos. En España, por ejemplo, también se comen mucho los encurtidos, pero claro, estamos muy acostumbrados a comerlos como aperitivo antes de la comida principal, ¿no? No sé, las banderillas que hablábamos, que hoy en día se le llama a todo gildas, ¿no? Sí. Este tipo de cosas con el vermú o la cervecita de antes de comer, están muy bien. Entonces a mí este tipo de sabores avinagrados para el desayuno como que mentalmente no me encaja. Aquí me empieza a producir una disonancia cognitiva que me descarrila. Bueno, es que, claro, ya empezamos con ciertos sabores, que es lo que tú dices. Nosotros estamos muy acostumbrados a desayunos o bien dulces, ¿no? De las tostadas con a lo mejor mantequilla, mermelada, o bien salados, pero salados de, pues eso, tomate con jamón o con queso, o hasta tortilla, ¿no? Ese tipo de cosas como que es bastante, al final son sabores bastante diferentes, ¿no? Un salado bastante diferente. Yo soy muy fan de los encurtidos, he de reconocer que me he hecho fan de los encurtidos, especialmente después de tantos viajes a Japón, y ahora mismo yo arramblo con todos los encurtidos. Ahí donde hay encurtidos... yo también me los como ahora y no es mi parte menos favorita del desayuno japonés, pero como que me resulta raro. Quizá, claro, hemos dicho una sopa 3 platillos, ¿no? El Ichiyu Sansai, tenemos la sopa, hemos hablado de los encurtidos, del cuenco de arroz, falta lo que sería el elemento central del desayuno, que sería la proteína. Normalmente va a ser un pescado a la parrilla. Esto es casi lo más habitual. A veces puede ser, en vez de un pescado, sea algo de tofu. Nuevamente, por ejemplo, un tofu así estofadito. Un estofado, sí, de tofu. O quizás algo de tortilla japonesa, también, tamagoyaki. ¿no? Tamagoyaki también. A veces te ponen más de una cosa. Te ponen un poco de pescado y tofu y una ensalada, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos esa de una sopa 3 platillos, ya tenemos los 3 platillos, ¿no? El problema que tenemos con el pescado a la parrilla en Japón es que en la gran mayoría de casos
ese pescado a la parrilla está súper seco. Yo creo que ese es el principal problema que yo tengo con el desayuno tradicional japonés. Sí y no. O sea, que esté seco, desde luego es un problema, pero luego está, pues eso, que es un pescado a la parrilla, que es lo típico, ¿no? También te lo comes para la comida normal, cuando Sí. cocinas pues en casa, ya sea o en sartén, si no tienes una parrilla, ¿no? Pero lo haces con poquito aceite para que sea Sí. a la plancha y que sea muy saludable. Y también es eso, es un perfil de sabor que encaja muy bien para una comida, pero a mí en un desayuno, cuando encima ya estamos hablando que lo estás mezclando con los encurtidos y tal, es que realmente Es una comida. parece una comida normal, no un desayuno. Y de hecho, hay algunos sitios en los que luego, si te quedas a comer y ves, ¿no?, algunos sitios tradicionales y pruebas un menú de comida, dices, si es que me estás sirviendo lo mismo que de desayuno, cachondo. Sí, totalmente de acuerdo. El desayuno realmente, el desayuno tradicional japonés, parece una comida. Sí. O es lo mismo, que sería una comida saludable pues bueno, basada eso, el arroz, la sopa, los encurtidos, esas tres cosas siempre van a estar. Y luego, pues eso, el pescado a la parrilla con una ensaladita o un poquito de tofu. Y luego ya además lo eso, tienes. la ensalada, que dices, hombre, pues ensalada para desayunar, pues no sé. Fíjate que a mí me encanta, pero he de reconocer que es un tipo de desayuno que lo que decía antes, un día, ¿no? Lo disfruto un montón. Sí, y yo Además, no digo ese que día no te dé... me lo como todo. Sí, yo también. Y luego digo, bueno, ya es igual, no comemos, porque normalmente Pero, ya luego no, o sea, no almuerzas. es eso. No es que te deje con hambre, ni mucho menos, No. pero te deja con insatisfacción. Porque esos perfiles de sabor, acabas el desayuno y dices, oye, pues estoy bastante lleno, ¿no? Tengo suficiente energía para turistear y, pues como nosotros en Choshi, ¿no? Y darnos una vuelta por toda esta zona de la prefectura de Que no Chiba, por paramos. ejemplo, ¿no? Que no paramos. Pero te deja una cierta insatisfacción porque esos sabores y esas cosas Porque que has tú comido... sientes que no es un desayuno. Efectivamente. Y entonces necesito, y tampoco es que, porque me estoy quitando de dulces, ¿no? Que a mí me encanta el dulce, la bollería y todo esto, las tartas y tal. Vale, no necesito que sea todo dulce, de hecho el café ya lo tomo sin azúcar y demás, pero necesito otro tipo de cosas. Y como tú, muchos japonistas. Sabemos que muchos de vosotros, cuando os hablamos del desayuno tradicional, decís, madre mía, primero, yo no estoy acostumbrado a comer esto para desayunar, porque es eso, son sabores y son elaboraciones que se nos parecen más a la comida, ¿no?, al almuerzo, que realmente al desayuno. Muchos nos lo decís. Yo os digo, sinceramente, que como experiencia merece la Sí, está pena. muy bien. Pero es eso, son sabores aburridos, porque, y me explico, tú, por ejemplo... Lo estamos vendiendo súper bien. No, pero tú, por ejemplo, ¿no? Te vas a alguna sala de estas de los aeropuertos que tienes a veces curry, ¿no? Sí. Y tienes sopa de miso también y dices, pues oye, te haces casi una especie de desayuno japonés. Pero, por ejemplo, el arroz, le pones el curry y ya le estás dando, aunque sea como comida y no desayuno, pero le estás dando más sabor. Pero Claro. cuando a veces pones el arroz blanco sin más, que lo acompañas... que ni siquiera lo acompañas con el huevo y No, simplemente con el lo usas pescado a la parrilla. para acompañar el pescado a la parrilla, que está sosísimo, que está sequísimo, encima frío, pues claro, dices, ojo macho, o sea, A ver, me lo estás vendiendo muy mal. De todas maneras, hay muchos desayunos tradicionales diferentes. Me refiero que aquí es como todo, hay muchos niveles y hay Hombre. muchas calidades. Nosotros hemos probado desayunos que Buah, dices, madre mía, espectaculares. algunos no malísimos, pero es eso que el pescado dices, clavabas los palillos y casi podías sacarle el ojo a alguien con ese No, mira, en los no dos ese ryokanes pescado. que estuvimos en el viaje de otoño de 2024, tanto Kusatsu Onsen como Ginsan Uf, Onsen, eso fue los dos maravilloso. fueron muy buenos. Pero, Sí. por ejemplo, yo recuerdo el desayuno en Newto Onsen y me costó Dios y ayuda. Newton Onsen fue complicadísimo. Porque el pescado, además, es que costaba sacar Es que era algo de imposible. carne, porque era un pescado con muy poca carne, muchísima espina. Y estaba muy seco. Muy Perdona, seco, o sea, muy seco. lo habían dejado ahí a la parrilla hasta que, no sé. Bueno, lo habían dejado a la parrilla hasta que prácticamente no quedó nada del pescado y había ocurrido 2 horas antes de que nosotros bajásemos a desayunar. Pero luego, por ejemplo, ahora que estuvimos en Choshi, ¿no? De También nuevo hablando. fue Que un muy buen desayuno. estaba muy bien. Y mira que el hotel, lo decíamos, era un hotel un poco viejete, un poco así. Pero ves, como, el pescado pero que nos estaba muy pusieron, bien. aun siendo pescado, Estaba muy tiernecito. Era muy tierno, muy estaba muy sabroso, porque era una pieza
un poco más gruesa, ¿no? No era un Sí. pescado así finito que dices, madre mía, se ha quedado esto Lo que pasa es que, claro, seco. mentalmente hay que ir como, entre comillas, preparado, ¿no? Yo por eso digo, para mí es una experiencia y a mí una noche me encanta y siempre lo recomendamos nosotros de, oye, alojaros en un ryokan, si puedes en un ryokan con baños termales, Claro. ya tenéis la experiencia, ¿no? Total, perfecta. Me encanta lo de ponerme el yukata, irme al onsen, luego te vas a cenar. Cenas esa también, ¿no? Todo una cena tradicional japonesa maravillosa. Luego duermes sobre el tatami, en esos futón. Luego te levantas, te vas otra vez al onsen y luego disfrutas de ese desayuno tradicional. Disfrutas, No, entre pero yo creo que comillas. normalmente Sí, sí sí. es, ahora hablando en serio, yo me lo tomo como una experiencia, como el que hace un taller de, yo qué sé, de artesanía, ¿no? De cerámica o de lo que sea. Total experience. Sí, yo me lo tomo igual. Entonces sé que ese día yo voy a darlo todo en el desayuno. Voy a tomar todo lo que pueda y más. Y si luego no como nada a la Ese hora de día comer, vas a pues bueno. japonesizar a tope. Sí, realmente Vas es a así. tener un día muy japonesamente. Exactamente, esa es Japón a fondo, ¿no? A tope, totalmente. Entonces, os lo recomiendo mucho, a pesar de que ahora a lo mejor nos estáis escuchando y estáis todos diciendo, Dios mío, yo eso no lo puedo desayunar. Que Yo sí es algo podéis, hombre. que no desayuno ni desayunaría todos los días. O sea, no, es que, de hecho, alguna vez que hemos tenido 2 o 3 días seguidos, al tercer día yo decía, yo es que paso del desayuno, por favor, vámonos Claro, al pero Konbini fíjate, a o sea, comprar a mí me algo. pasa cuando estamos de viaje y si tenemos desayuno incluido, que algunas veces ha pasado, a veces estos desayunos de buffet son tan extensos que hacia el final del viaje cada vez me entra menos, Sí, porque eso estoy es más en lleno. general pasa, Pero, sí. por ejemplo, ¿no? Y yéndonos un poco por las ramas, hablando de otro proyecto que hay en la familia japonismo, que es Profundidad de Campo, Sí, pues estuvimos en fin de año en Amberes, el sí. hotel teníamos el desayuno incluido, y era un desayuno, pues es un buffet, había embutidos, había quesos, había dulces, había salados, había de todo. Y es verdad que hacia el último día, ¿no? Nuestro último desayuno, comimos menos porque ya estábamos más llenos, pero podía hacer eso durante varios días sin tanto problema, incluso mezclando cosas saladas sin tanto problema. Pero sin embargo, con el desayuno tradicional japonés pasa lo que tú acabas de decir, que si lo haces 3 o 4 días, Te mueres. es que te mueres, ¿no? Sí. Ya no puedes, ¿no? Bueno, no, es que no estamos acostumbrados. Luego también, mira, voy a contaros otra anécdota. Esto fue en Hakodate. ¿Cómo se llama el pueblo onsen? Ay, sí. ¿Yunokawa era? Sí, ¿Cómo creo se que llama? sí. Hakodate, es igual. Hakodate y estuvimos... Mira que estuvo chulo ese ryokan, ¿eh? Era una maravilla. 3 noches, me parece. 3 Hicimos noches. ahí largo. Teníamos, evidentemente, la cena y el desayuno incluido. Uno de los días, la cena era, esto lo hacen mucho los ryokan cuando te alojas más de una noche, ¿no? Un día es como una cena más, entre comillas, especial, que te van sirviendo ellos y todo el rollo, y otro día es estilo buffet. Pues lo curioso y lo divertido, nosotros es que nos reímos mucho con esto, es que lo mismo que había en el buffet de cena, estaba la mañana siguiente en el buffet de desayuno. Exacto. Exactamente igual, lo mismo, las mismas elaboraciones puestas en los mismos sitios, que es un poco la demostración de lo que decíamos, que el desayuno se siente muy comida. Exacto, pero al menos en este caso, al ser buffet, pues había ciertas piezas de sushi, aunque no fueran preparadas al momento, había algo de Sí, karaage. podías ir variando también. ¿No? Pues dices, oye, pues un poco Sí. de karaage, por ejemplo, pues ya tiene ese puntito de sabor que dices, pues no está mal, ¿no? Pero es verdad que sí, que fue exactamente Pero claro, lo mismo. yo cuando vi, Comida ¿no? y cena, o sea, desayuno y cena, Había lo exactamente mismo. lo mismo los 3 días. Entonces, claro, el tercer día ya nos reíamos porque era, anda, mira, ayer sobró mucho, a la gente no le gustó mucho la cena X, ¿no? Porque mira, está todo lleno aquí hoy en el desayuno, ¿no? Pero bueno, para acabar también de hablar del desayuno tradicional, tú has mencionado algo de café antes, ¿no? O a lo mejor si yo no lo sé, pero en el desayuno tradicional se bebe té verde, normalmente té verde. A veces nos han puesto que en maicha, normalmente pues Sí, casi siempre pero se sencha. suele beber té A verde. veces también el tostado, el hojicha, que a mí últimamente me Está ha muy dado rico el fuerte, me hojicha. gusta mucho el hojicha. Pero os van a poner té. En la gran mayoría de sitios no hay café. No hay. En los últimos ryokan en los que hemos estado, cada vez se parece que se está poniendo de moda que haya como una estación autoservicio donde puede haber algo de zumo y algo de café. Y ya tú, si quieres, vas y te sirves algo de zumo o algo de café. Esto nos lo hemos encontrado Sí. en los últimos ryokan. ¿Hace años? Para no, nada. era imposible.
No existía. Pero el té lo vais a tener sí o sí. El té siempre os lo van a servir y os van a rellenar té si queréis más té. Con lo cual, claro, ya dices, es que ni siquiera hay café, ¿no? Ya es té, con el arroz, con la sopa, con el pescado, con la ensalada. Por eso, con... si sois ultra cafeteros y queréis y os vais a pasar una noche en un ryokan y vais a tener el desayuno, lo que recomendamos es que en algún konbini, mientras estáis haciendo turismo, pues la tarde de antes, que compréis alguna botellita o alguna lata de café, aunque sea frío, para que tengáis para tomar una vez que volváis a vuestra habitación y digáis, me quito un poco esa necesidad de cafeína cafetera. Bueno, también piensa que en la actualidad todos los ryokan y todos los hoteles en Japón tienen hervidora de agua y en todos hay té verde y algo de café. Siempre hay algo de café. Eso es verdad. Y últimamente están poniendo algunos cafés, la verdad, bastante buenos para que te prepares en la habitación. Sí. Así que bueno, al menos yo, por ejemplo, en los últimos viajes ya no me compro nunca café en el konbini y me preparo siempre un pequeño café en la habitación. O sea que ahí... Pero es que ¿no? Mentalmente es lo que decíamos. Yo creo que la conclusión sería eso, ¿no? Es más una comida que realmente lo que nosotros entendemos por desayuno, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que tú dirías que el desayuno tradicional sigue siendo súper popular en las casas japonesas. No, yo creo que el desayuno tradicional japonés, que bueno, como pasa con los desayunos tradicionales que hemos hablado al principio en otros países, con el cambio del estilo de vida y las prisas que conlleva este estilo de vida actual, pues cada vez se va perdiendo más y más. No es una exclusiva japonesa. Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar entre la vida de pueblo y la vida de ciudad, sí. ¿no? Y hay un Japón muy diferente en el Japón de las grandes ciudades y el Japón un poco, ese Japón más despoblado justamente, ¿no? Ese Japón que parece que poco a poco como que va desapareciendo. Creo que ahí hay una gran diferencia y en el Japón más rural se sigue disfrutando mucho del desayuno tradicional porque a los japoneses realmente les gusta mucho. Ellos sienten que en el desayuno tradicional está un poco el sabor del hogar, ¿no? Y de la familia y de lo que, no sé, les trae también, creo, muchos recuerdos. Pero claro, pero también les trae recuerdos porque estamos hablando de momentos en los que la división del trabajo era muy clara, las mujeres se quedaban en casa, se levantaban prontísimo. Bueno, a las 5, a las 4 claro, de la madrugada. Porque había que hacer una cantidad de preparaciones indecente. Y claro, luego los hombres se levantaban pronto también para ir a la oficina. Pero claro, tú imagínate si tienes que preparar un montón, ¿no? Que si los encurtidos, que si el arroz, que si el pescado, que si esto, que si lo otro, la sopa. Entonces, claro, la mujer ya se levantaba unas horas indecentes. Y claro, cada vez hay menos de esto, porque cada vez los sitios donde hay trabajo son las grandes ciudades. Exacto. Se tarda mucho en ir a la oficina. Las mujeres también se incorporan más al mercado laboral, con lo cual ya no se puede decir, no, mira, es que de esto te encargas tú, ¿no? Esta tarea es tuya, yo me encargo de esta otra. Entonces, no hay gente que tenga tiempo para preparar estos desayunos, luego para sentarse de forma tranquila a comerlos y aún así llegar a la oficina a una hora razonable. Sí, yo creo que los jóvenes, por ejemplo, cada vez, o sea, es que preparan muy pocos desayunos tradicionales. A lo mejor algún fin de semana si les apetece, pero hasta creo que lo dudo, porque al final es lo que tú dices, supone una organización y un tiempo brutal. Y de hecho, se ve en los últimos años cómo han proliferado las cadenas de cafeterías en Japón y cómo han proliferado también hasta en las propias estaciones establecimientos de bollería, que en algunos casos, como cuando hablábamos del pan en Japón, ¿no? Pueden ser estos estilo bollos, japonés, entre comillas, japonés, como el de yakisoba y estas cosas, pero hay muchos de estos sitios que están en las propias estaciones. ¿Por qué? Porque son los puntos de paso por los que los japoneses transitan de camino de casa al trabajo. Y a esas horas, ahora en las horas punta, estos sitios están a tope de gente comprándose algo para luego desayunar de camino al trabajo o bien ya en la oficina. Totalmente. En casa no lo van a hacer casi nunca ya. Totalmente. De hecho, lo que tú dices creo que es importante recalcarlo, ¿no? Se han popularizado mucho costumbres occidentales. El café con algo de bollería, ya sea bollería estilo japonés o estilo, ¿no? el peno chocolate, ¿no? O el croissant de chocolate, por un lado, o un curry pan, por decir algo, o un pan de estos que llevan la salchicha y el huevo y no sé qué, ¿no? Creaciones un poco
así como más japonesas, pero el concepto es el mismo, café con algo de bollería o unas tostadas o lo que sea. Luego, si esto le sumas con lo que les gusta a los japoneses, no lo sé, el ir a ciertas cadenas que encima tienen cosas estacionales, ¿no? Cuando llega el Sakura, cuando llega que si los melocotoneros, que si ahora el Tsukimi, que si ahora tal, ¿no? Pues las Starbucks de turno están petadas siempre. Siempre, es verdad, siempre. Entre que, claro, combina varias cosas, la necesidad de decir, bueno, ya que tengo que desayunar, pues desayuno, o sea, no puedo hacerlo en casa, voy a desayunar fuera o me lo voy a comprar fuera. Exacto. Y luego combina las ganas que siempre tienen de coleccionismo, de las cosas por tiempo limitado, ¿no? Y luego la localización, que los hay por un lado por todas partes y en muchos casos ese por todas partes incluye al lado de las estaciones. Sí. Por eso, si queréis probar un auténtico desayuno tradicional, el mejor sitio va a ser siempre un alojamiento de estilo tradicional, ¿no? Lo que hablábamos de los ryokan o en todo caso los minshuku. Hay algún restaurante por ahí, de hecho en la web tenemos alguno marcado, especialmente pequeños restaurantes de templos que ofrecen desayunos de estilo tradicional. Si son templos budistas, hasta puede ser que sean desayunos de estilo tradicional. Shojin Ryori. Exactamente, vegano, ¿no? En el que no hay, por ejemplo, esa pieza de pescado. Aunque vayas en invierno. De verdad no puedo. Yo estoy aquí hablando en serio y tú me vas... Y encima es que, ¿por qué no lo veis? Pero se me queda mirando con una cara de ¿lo pillas o qué? De verdad, Luis. Pero... Es para distender el ambiente, que estamos hablando aquí del desayuno y yo creo que algunos japonistas están pensando, me estás diciendo que lo pruebe al menos un día y no sé yo que sí. A ver, de verdad. Pues mira, hacednos caso que merece la pena porque es una experiencia que no vais a tener en otros lados. Entonces, cuando uno va a Japón, ¿no? ¿Por qué va a Japón? Porque quiere ver lugares diferentes a los que no está acostumbrado. Japón, claro. Y quieres vivir Japón en su totalidad. Pues esto es parte de ese vivir Japón. Así que bueno, os recomendamos muchísimo eso, alojaros al menos una noche en un ryokan, un minshuku, para disfrutar de esa experiencia del desayuno. Yo, sinceramente, hoy he desayunado aquí, bueno, como últimamente todos los días, un yogurcito con unas fresitas que estaba muy rico. Pero a mí ahora me está entrando hambre. Yo, después de hablar de todo esto, a mí me está entrando hambre. Yo ahora me desayunaba el desayuno tradicional japonés. Yo y me preferiría ahora los chilaquiles que te he mencionado. Oye, yo no he desayunado nunca chilaquiles y a mí esto me está gustando también como idea, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar un poco más de ideas de dónde o qué desayunar en Japón, ¿no? Porque decís, vale, estáis diciendo que el desayuno tradicional, el lugar más fácil donde probarlo es en esos ryokan, esos minshuku, ¿no? Esos alojamientos de estilo tradicional, pero ¿qué hacemos el resto de días, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, el resto de días siempre lo hemos dicho, y tú lo has mencionado, lo de la hervidora de agua y las cápsulas o las bolsitas de café y de té en el hotel, porque hay veces que nosotros lo recomendamos siempre, como en Japón se come temprano. Si quieres aprovechar el día, ya que también amanece temprano, a veces es más sencillo no desayunar demasiado para empezar el día temprano y aprovecharlo al máximo. Entonces dices, pues o bien compras un café en el convini o bien te lo haces en la habitación, desayunas pues mientras el resto de la familia, ¿no? Pues uno se va metiendo en la ducha, tú te vas tomando tu café, Exacto. Esto, lo otro, y así no pierdes demasiado tiempo. Esto es una manera como muy efectiva de sacarle el máximo partido al tiempo en Japón y muy práctica, pero es como lo más normalito, lo más cutre y lo más básico. Sí, eso es lo básico, ¿no? Pero yo creo que un día, también al menos, un día mola. No sé, os recomendamos también entrar en una Kisaten, que es una cafetería de estilo japonés. Son cafeterías retro, realmente, porque parecen sacadas, ¿no?, de una película de los años 60. Totalmente. Tienen ahí pues unas ventanitas con unas cortinitas así como de visillo. Todo está dentro, es de un ambiente súper retro, en el que parece que se haya detenido el tiempo, eso en los años 60. En estas cafeterías suelen tener lo que se llama el morning service o el morning set, ¿no? Morning service, que es, bueno, pues un desayuno muy típico de este tipo de cafeterías, que básicamente son las tostadas japonesas. ¿Ves? Acordaos del episodio del pan en Japón, y estas tostadas gruesas de shokupan de las que hablábamos.
qué ricas esas tostadas gordotas, 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 deliciosas. Muy buenas. A veces también hay, bueno, en algunas Kisaten también tienen tortitas o tienen elaboraciones de huevo, ¿no? Huevo así revuelto, huevo frito, hay otras cosas. Pero yo creo que las tostadas... Las tostadas es lo clásico, sobre todo, y también es curioso, porque a veces estamos acostumbrados a que las tostadas en Occidente, ¿no? Las untamos muchísimo de mantequilla y de mermelada, y cuando hemos ido a alguna Kisaten, la cantidad de mantequilla que ponen es poquita. Es poca, sí. Con lo cual se saborea más el propio pan. Pero es que ese pan que está muy rico. Bueno, tú lo decías, Shokupan, maravilloso. Ya hablamos justamente de eso, ¿no? Ese pan está muy rico. Lo curioso es que las Kisaten no solo están abiertas por la mañana solo, sino que también funcionan como locales de comida relajada, por decirlo de alguna manera, al mediodía. Los mediodías es un lugar muy típico para, pues hay gente que come sola, a lo mejor está leyendo un libro y va comiendo. ¿Y qué comen? Pues aquí se sirve mucho platos de estilo yoshoku. También hay un episodio del podcast Exacto. sobre el yoshoku, la comida japonesa de estilo o más bien de influencia occidental, aunque en algunos casos sean preparaciones 100% japonesas. Eso es, ¿recordáis esos fideos Napolitan, por ejemplo, que decíamos nuestros amigos italianos? Bueno, nos cancelan, ¿no? Se están tirando de los pelos si les dices que esto es italiano. Pues es uno de los platos más populares en estas Kisaten, con, ¿no?, el típico set de los fideos Napolitan, un poquito de ensalada. El curry también es muy típico en estas Kisaten. Entonces es un lugar perfecto pues para tomar algo de manera muy relajada, tomarte una bebida, a lo mejor un melon soda, de estos así también de estilo un poco retro. Tiene este ambiente, sí, ¿no? Así como muy relajado y ya está, ¿no? Si queréis, hay muchas Kisaten por todo Japón, pero hay, por ejemplo, 2 cadenas que son muy fáciles de localizar. Y ya que a veces no sabemos, ¿no?, cuando vamos de turistas, a lo mejor estáis diciendo, ostras, pero es que no sé si este es buen sitio, lo voy a reconocer o qué, pues apuntad estas 2 cadenas y podéis buscar en Google Maps si hay alguna cerca de donde estáis. Exacto, la primera es Komeda's Coffee, que es una cadena originaria. ¿Qué me das? Muy bien, Laura. Una cadena originaria de Nagoya que tiene más de 800 locales, al menos en el momento de hablar de esto, en este episodio, por todo el país. Tiene ese look retro que tú decías, Laura, tiene ese morning service. Hasta tiene elaboraciones muy retros también, ¿eh? Tiene unos meron sodas súper retros, sí. Y lo que tú decías, tiene el morning service, que es el desayuno, con además la tostada y huevo duro. Se ve que es muy típico de Nagoya esto, y con el cafecito. Curioso. ¿No? Y la segunda se llama Hoshino Coffee, y en este caso es conocida por sus tortitas. También tiene esas tostadas gruesitas, pero es como es un poquito más afrancesada esta cadena, ¿no? Es como... Bueno, ya sabéis que a los japoneses a veces les da, ¿no?, para buscar ciertos looks diferentes, pues Hoshino es un poquito más afrancesada, las tortitas, ¿no? Mira, pues está interesante. Otra recomendación, si estáis en Japón y queréis un buen desayuno, pues por ejemplo, un lugar que nosotros tenemos pendiente de ir, pero no nos ha encajado nunca por horarios y por localización, que es el Café Tsumugi. Bueno, pero en este caso, si quieres un desayuno tradicional, aunque un poquito diferente. Claro, pero un buen desayuno, porque al final es el café, la cafetería del templo Tsukiji Honganji, en la zona de Tsukiji, donde se encontraba el antiguo mercado, ¿no?, de pescado y, bueno, en general de Tokio. Pues ahí en un ladito del templo se encuentra esta cafetería y todos los días ofrecen un desayuno vegano impresionante, con 18 platillos, con evidentemente 18 elaboraciones diferentes. Mira, bueno, no es vegano porque creo que hay algunas cosas que no son veganas, pero es... la mayoría sí lo son. Sí. Lo que pasa es que, claro, para que te encaje esto, pues tienes que estar alojado más o menos pues por la zona de Ginza y esto, para que no tardes mucho en llegar a la cafetería. Y ya es como una excursión. Excursión, sí. Claro, ¿no? Tú te pones en tu lista de actividades del día visitar Shinjuku, ir a Shibuya, no sé qué. Pues esto es lo mismo, ¿no? Te lo pones de desayunar en el café Tsumugi del templo Tsukiji Honganji. Porque realmente tienes que ir, bueno, evidentemente hay un máximo
de desayunos que sirven. Claro, Ha por habido eso. veces que se han acabado y a lo mejor tú estás haciendo cola y te Y ya quedas se han sin, acabado. ¿no? Pero bueno, si os interesa un poco, os gusta la comida tradicional, los sabores, o queréis un día, dices, ostras, quiero probar algo diferente, ¿no? Un desayuno diferente, pues podría estar chulo. Pero luego, sobre todo, son muy populares las cafeterías de estilo Ah, occidental que bueno, yo claro, sí. mencionaba hace un momento, porque en ellas te puedes tomar un café sin más, y un café además de muchos tipos diferentes, que esto también les encanta. Y luego pues puedes acompañarlo pues con diferentes piezas de bollería de estilo francés o de estilo incluso japonés. Si queremos, por ejemplo, cadenas de estilo extranjero, por ejemplo, está Starbucks, que es Mm. omnipresente en Japón. Tenéis Tulis, está Paul, Le Pen Quotidien también, Vamos, y ahí etcétera. vais a encontrar pues lo típico que vais a encontrar en estas cadenas en todo el mundo, más cosas específicamente japonesas, ¿no? A veces Starbucks tiene bebidas estacionales, pues bueno, Claro, que que es esto una les buena excusa a encanta a los veces. japoneses, todo el tema estacional. Y luego, pues también hay cadenas japonesas, como por ejemplo Saint Mark Café, que es Hombre, una cadena de cafeterías que es famosa por sus chococro, unos croissancitos pequeños de chocolate que también hacen variedades estacionales. De hecho, sí, estuvimos probando unos chococro de chocolate de pistacho. porque era eh, para Navidad. porque eran para Navidad, Sí. y los venden de hecho tanto para tomar en sus locales con el café que queráis tomar, como en cajas de diferentes tamaños para llevaros. Que esto, por ejemplo, cuando estuvimos en 2019, los 2 meses en Tokio, Mm. teníamos un Saint Mark Café en la estación que teníamos más cerca del apartamento donde estábamos, y los compramos más de una vez. Sí, sí, sí. Es que están muy buenos, ¿eh? Están muy, Y el muy problema es que no te buenos. puedes comer uno solo. Están súper buenos. La verdad es que si os apetece un desayuno así como más, entre comillas, nuestro, ¿no? Más normal, entre comillas, pues creo que es una buena opción y así, pues bueno, probáis los Chococro, que son específicos justamente de esta cadena japonesa, ¿no? Luego hay otras cadenas japonesas como Doutor, yo creo que Por esta es una muy ejemplo, típica. Yo cuando vivía en Japón iba mucho al Doutor, que también tienen ahí un morning set con un buen café. Café Veloce también es bastante conocida, bastante popular, o Excelsior, Excelsior Café, también. también lo vais a ver, que Excelsior se parece un poco a veces a Starbucks, Sí. tiene unos colores, qué casualidad, como muy parecidos a los de Starbucks, ¿no? Pero vamos, que hay un montón de cafeterías, tanto de cadenas extranjeras como de cadenas japonesas, en los que podéis ir a desayunar. Si queréis vuestro café y vuestro croissant, por decir algo, pues podéis ir sin ningún tipo de problema. Y luego, pues como yo decía, también tenéis panaderías barra pastelerías que tienen bollería tanto internacional como japonesa, que en este caso no vais a encontrar seguramente cafés, pero sí que vais a Sí, encontrar. sí, sí que hay Pero a café, veces no, sí. es verdad que también tienen Sí, cafés, sí, sí, porque sí. normalmente, claro, funcionan que tú puedes comprar para llevártelo, Sí, exacto. pero también la gran Sí, a mayoría veces ya tienen sus tienen, mesitas y es verdad sí, que tienen café, es verdad. sí, Que sí, estaba sí, pensando sí. en el último viaje y sí que tienen café. Lo curioso de esto es que tienen los productos en estanterías, es muy visual, te entra todo por los ojos. Tú lo que haces nada más entrar en el local es agarras una bandeja y unas pinzas Ujú. y vas poniendo en la bandeja todo aquello que quieres comprar, y entonces cuando te hayas decidido solo tienes que pasar por caja que te lo van a cobrar. Entonces hay bollería típica como croissants, pain au chocolat, hay sándwiches de varios tipos, hay estos agepan, ¿no? Los bollos fritos de pan como el curry pan que hemos mencionado. Mm, Hay meron pan, hay el yakisoba pan, de todo. de todo esto que mencionábamos en el A mí me episodio del encantan pan. unos bollos que tienen rellenos ahí con un Frankfurt, con una Por salchichita, ejemplo, con queso. Me gustan porque a mí me gusta desayunar salado normalmente. Algún día me puede apetecer algo un poco más dulce, ¿no? Que digo, pues hoy me apetece un croissant chocolate, por ejemplo. Pero normalmente yo soy de desayunar salado. Me gusta el salado para desayunar. Entonces, en estas panaderías, es que hay eso es mucha variedad maravilloso. de desayuno salado, exacto. Buah, Entonces, hay fantástico. cadenas que son muy conocidas, como por ejemplo Vie de Uf, France, ya ves. que la tenéis en muchísimas estaciones. Es que, claro, es que es facilísimo comprar aquí, porque vas en el tren, ¿no? Y en alguna de las estaciones en las que cambias para ir al Sí. trabajo, pues lo puedes comprar. También tenéis Hokuo,
Que bueno, al También final... están muchas estaciones, especialmente quizá más en Kansai, no sé. Quizás. El caso es que es fácilmente buscable en Google Maps para ver si tenéis alguna cerca. De todas maneras, con que os mováis un poco por Japón cuando estéis de viaje, vais a Las vais a encontraros ver. estos lugares en vuestros desplazamientos sin ningún lugar a dudas. De la misma forma, esto que mencionabas tú, Luis, de la bandejita, las pinzas y vas poniendo, ¿no?, todo lo que quieres, lo agarras con las pinzas y lo vas poniendo en la bandejita, funciona de la misma forma Mr. Donut, que probablemente es una de las cadenas de donuts más populares, más conocidas y más como apreciadas de Japón. A ver, a los japoneses les gustan los donuts y la bollería también muy dulce. Les gusta mucho el dulce. Les gusta muchísimo. Y cadenas y establecimientos de donuts hay un montón. Hay algunos internacionales, Sí. por ejemplo. También hay algunas que son artesanales, pero Como realmente... más locales, digamos. Más locales, ¿no? pero Sí. realmente Mr. Donut tiene la cosa buena de que es que está por todas partes. Por todas partes. Y también puede ser un buen sitio para desayunar, Sí, ¿no? también Si te os hacen sus gusta, cafecitos. claro, también tienes tus bebidas y entonces pues tienes un montón de donuts también. Mi favorito es el ponderingu. Sí, que se hace con harina de arroz glutinoso, que por Eso eso es. tiene esta Como elasticidad. elasticidad, exactamente. Y también hacen versiones estacionales especiales, pues Sí. cuando llega la floración de los cerezos, cuando llega Halloween, De todo, etcétera. de Entonces, pues bueno, pues está muy, muy bien. También tenéis ahí otra opción. Y si no, algo que nosotros hacemos, porque a veces, claro, todas estas opciones implican ir al local, sentarte, ¿no? Que pierdes, entre comillas, un poquito de tiempo. Para los que no vais tan a lo loco como vamos nosotros, pues está bien, ¿no? Y os hemos dado un Sí. montón de ideas y podéis ir cambiando cada día e ir probando diferentes panaderías, las cafeterías, que si de estilo, o sea, de cadena occidental, extranjera, de cadena japonesa, en fin, tenéis un montón de ideas. Pero si queréis ir un poquito más, entre comillas, rápido, no perder tanto tiempo, pues nosotros lo que hacemos es ir a comprar al konbini. El konbini, ya sabéis, son esas tiendas de conveniencia que hay en casi cada esquina. En las ciudades grandes a veces es que hay una enfrente de la otra, es absurdo realmente. Y lo que hacemos nosotros es la noche anterior, ya para ni siquiera perder tiempo a la mañana siguiente, la noche anterior vamos al konbini y nos compramos pues esas botellas de café o esas latas de café y luego onigiris o sándwiches o un curry pan, por ejemplo, Eric en este último viaje, ¿no? Lo que sea, hay un montón de bollería y de Es todo. muy fácil hacer esto porque en las habitaciones de los hoteles siempre hay neveras vacías. Exacto. En este caso, la mayor parte de las veces no van a ser neveras con cosas, lo que es el minibar típico de Sí. hoteles occidentales fuera de Japón, sino que son neveras vacías para que guardéis lo que queráis. El único problema es que, claro, aquí entonces el café o el té que compréis tiene que ser en frío, porque si lo compráis caliente y lo guardáis en la nevera, para cuando os despertéis ya se habrá enfriado. Sí, la verdad Entonces, que sí. si os apetece mucho, mucho que sea caliente, pues lo que decíamos antes, o usáis la hervidora de agua y alguno de los cafés o tés que os hayan dejado en la habitación, O al salir. o al salir, Claro. como en los konbinis, cuando es época también así más invernal, tienen su sección de cafetitos calientes fácilmente encontrables, pues los compráis allí. Y lo bueno de esto es que, claro, pues no desayunas tan copiosamente, no te lleva tanto tiempo desayunar y te puedes poner en marcha para hacer turismo a una hora bastante apañada. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que son ideas, aunque se me estaba ocurriendo ahora otra idea, Luis, que son los restaurantes familiares. Bueno, esos, claro, son estupendos, no solamente para comer, porque también tienen sus Claro, morning sets. hay muchos que abren, ¿no? Muchos locales de estos que abren también por la mañana para desayunar. Estamos hablando de cadenas como Denny's, Royal Host, Gusto, Jonathan's, Saiserilla. hasta algún Saiserilla, ¿no? Que muchos de ellos ofrecen, como tú decías, morning sets, ¿no? Los menús, servicios de desayuno que normalmente son a precios, bueno, súper, súper baratos. Entonces tenemos menús de estilo japonés y menús también de estilo occidental, con lo cual a veces hasta hay, por ejemplo, podemos hacer una mezcla. Huevos con bacon, con sopa de miso y un poquito de arroz. Es lo gracioso de los family restaurants, ¿no? Porque Claro. al final son restaurantes que sobre todo tienen público japonés, con lo cual te van a incluir el arroz y la sopa de miso, pero hacen una mezcla de cocina muy peculiar, ¿no? Con lo cual tienes el hambagu, ¿no? La hamburguesa esta Sí, sin pan, sí. tienes platos de pasta, tienes algunas pizzas,
cosas así, pero siempre con ese arroz y con esa sopa de miso. Entonces Sí. es peculiar. No sé, me estaba entrando hambre. Vamos Yo ahora a mismo tengo un desayunar. hambre. A ver, no nos hemos tomado el café. Nos hemos tomado el yogur, solo Luis, y no Yo nos hemos tomado el necesito café. café y algo. Yo creo que es un buen momento para irnos a Me desayunar, parece bien. porque a lo mejor en un futuro nos animamos a hacer un podcast de desayunos en Málaga, ¿no? Ya Por que hemos hecho ejemplo, aquí el podcast de desayunos en Japón, pues desayunos en Málaga. Pues hay que hay que probar. salir Claro. e investigar. Me Pues ala, parece muy bien. vamos. Mátane. Mátane.